Bien, entonces estoy, bueno, ya les preguntó que estamos grabando, ¿verdad? Parte de este rollo. Aquí estamos ya, estamos hablando de los iconos, de las figuras. Aquí están dos, la de Francisco de Asís, de Giotto, cuando él le habla a las aves, y esto está en una geografía de Celano, y es un poco, Giotto lo está recordando así como está ahí pintado, alrededor de la época, igual del siglo XIII, de mediados. Y tenemos a Clara de Asís, está al otro lado, elegante, ya decía, existía David el sábado pasado, veía, decía él. Ahí está uno de los rostros más cercanos también a Clara, cómo fue ella, cómo se vistió, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo presente, los iconos, porque pues, pueden haber muchas caricaturas actualmente, y en lugar de ayudar a fortalecer la imagen, el pensamiento y la espiritualidad que hemos heredado de Francisco Clara, lo distorsiona. Lo que puede pasar con esto de los iconos. Bien, de con Francisco de Asís, Clara también, por eso nacen en esta ciudad de Asís, que ya daba muy bien la explicación de toda su geografía David, y a Francisco lo ubicamos en 1182, en ese momento del siglo XI, bastante complicado y con muchas dificultades en el proceso de cambio que se vivía. Francisco al nacer pertenece como lugar social a la parte baja de Asís, donde ya era la naciente burguesía, que la burguesía viene a ser los grupos que dependían todavía del feudalismo, del sector feudal, en las transacciones comerciales. Sin embargo, es en este siglo que van teniendo independencia y a la vez, digamos, autonomía en cuanto a esa estructura organizativa, comercial y comunitaria que van a tener la burguesía. Bueno, su familia se encuentra entre las más ricas de Asís, y esto es importante, la riqueza que empieza a ser en manos de este grupo, y al mismo tiempo es, él va a ser influenciado por la dinámica financiera o la moneda. Pedro, Pedro Bernardone, ¿verdad? El padre, preparó a su hijo para mercader. San Francisco de Asís fue preparado. En la parroquia de San Jorge va a estudiar, ahí recibirá una formación muy básica, leer, escribir, calcular y algo de latín, ya, algo de entonces, algo que va a estar en él, que al papá le interesó, por eso lo va a ubicar en la escuela de San Jorge, que era una de las prácticas recientes de que en las catedrales estaba la escolástica, con la intención de entrar a un nivel de comercio. Esta es la estructura de Asís de manera caricaturesca. Entonces vemos que está la mitad ahí rojiza, es donde se movía la burguesía o el nivel de los comerciantes. La parte gris es la nobleza, y ahí está la catedral, de otra manera David, y arriba la roca y una fortaleza que cubre la ciudad, y que hasta el momento de Francisco y que cuando él va creciendo, se, la roca, la figura que gobernaba el imperio que llegaba de gobierno hasta ahí, que tenía que ver con Alemania, diríamos hoy, el territorio, va a ser expulsado, ya veremos en la dinámica esta, que igual lo mencionó David. Para 1196, ¿se acuerda? Ya estamos ahorita, siglo XII, Francisco llega a los 14 años.
la mayoría de edad. Y esa edad tiene que jurar ante la nobleza y la roca. Son las dos estructuras. Si recordamos, de la nobleza, toda la parte gris, toda la parte de la roca es la estructura que está gobernando prácticamente a nivel militar, que es un símbolo de la invasión, totalmente dicho. Entonces, ¿qué va a jurar? La servidumbre, que él es siervo de la nobleza, que la nobleza le toca a los católicos. Entrar a formar parte del gremio de comerciantes le tocó también a Francisco, donde Bernardone tenía preeminencia sobre los otros gremios, como eran zapateros, sastres, herreros, tejedores, picadores, panaderos, carniceros. Estos eran todos los gremios que movían el comercio de los burgueses en Asís. Y la preeminencia que tenía el Pedro Bernardone es por el tipo de comercio, era de telas finas. Incluso había una tela que reciente pues, han descubierto que tenía el nombre de Francisco. Francisco se vuelve un ágil comerciante, resalta más que su hermano Ángel, por eso el padre tendrá puestos los ojos en él. Una de los que resaltan los historiadores a partir de la geografía. Aquí vemos una pintura, diríamos, de la época, muy cercana a la época, que refleja cómo se fue estructurando el comercio de mercado, que hasta el día de hoy en muchos lugares es así. En el centro se da el comercio ciertos días, y en la Edad Media fue estructurándose y moviéndose todo para esas plazas donde se va a dar el comercio. 1198 hay un encuentro con la lucha de clases que Francisco va a tener de mayores y menores. Recuerda que apenas acaba de cumplir 14 años y él ya ha hecho juramento de servidumbre a la nobleza y a la roca. Aquí participa con todos los ciudadanos de Asís que asedian y destruyen la roca, la fortaleza feudal e imperial que estaba en ese momento gobernada por Alemania, y expulsan a 1.200 nobles. O sea, los burgueses toman el espacio de Asís y expulsan a estos nobles que son miembros de 20 familias nobles. Y una de estas familias es la Ofreducci de Clara de Asís. Esta es otra manera de verlo, digamos, de manera rápida. Asís, ahí se evidencia muy bien la roca, vemos toda la catedral, luego baja la estructura de la nobleza, y se acuerdan la caricatura, este dibujo lo ha preparado, esta foto la ha preparado y la tomó también Niklaus, un franciscanólogo, y él ahí hace la división que para él se da en Asís entre la nobleza, toda la parte de la burguesía. Ahí tenemos ya la división que Francisco propiamente vivirá. Este es un dibujo también que muestra cómo está estructurada la feudalismo, también un poco en los significados. Y veamos que esta pintura me atrae bastante, porque además de la presentación, que ya vemos que es jerárquica, es de estamentos, y los cuales no se cambian tan fácilmente, la nobleza y el clero alto, sabemos que hay un clero bajo, están en el mismo nivel. Y el estar en el mismo nivel los hace igual partícipes. Luego vamos al pueblo llano, donde los burgueses se podían mover entre el pueblo llano y la nobleza, porque el comercio conectaba las relaciones, en este caso como el día de hoy. Hoy estamos conectados a nivel de la economía de mercado, la que la ha estructurado el neoliberalismo. Aquí está dándose unas relaciones y hasta en los colores se define mucho el estamento.
Si vemos los colores atractivos y fuertes, están, eh, diríamos, en la parte media para arriba. Y la parte llana o el pueblo llano tiene colores que tiene la oscuros, el marrón, el café, este tipo de colores que lo van definiendo. Y hoy ya podemos pensar un poco en el hábito que hasta el día de hoy se mantiene entre los frailes. Tanto puede ser gris, café, marrón oscuro, algunos hasta negro que lo mantienen. Es porque es un hábito que hoy en día es religioso de la familia, que dice de la familia, que se acerca a ese pueblo llano, sencillo, que no tiene color. Es diferente el, lo- el hábito de los dominicos que va a ser blanco con negro. Tiene otra estampa. Además no tiene cuerda, paja. Es otra manera de presentarse. Esto hay que tenerlo. Bueno, desde la revuelta de los burgueses y gremios, eh, Francisco participa en las primeras asambleas municipales, empieza a organizarse, todo en un ambiente democrático incipiente, va, claro, de participación, porque es que ya tienen una palabra, acuérdense que ellos vienen siendo parte de depender de el feudalismo. Se fortalece la organización urbana de Asís, eso es lo que empieza a suceder. Y ahí tenemos otra manera de presentar la estructura feudal. Ya está, es una clara jerarquización y estamento. Ya la nobleza, el clero alto, el clero bajo, el campesinado y después la burguesía que va a empezar a hacer movimientos. El gran bloque de campesinos, la nobleza porque es la que va a manejar ya en estos cambios de esta época el dinero y el comercio. Esta también foto que es una como dramatización que tiene de, de la época de Francisco. Lo recordamos a él como un heraldo y cantor de la vida, como un joven divertido, con liderazgo entre sus compañeros de fiesta, donde es el símbolo, o donde el símbolo es el dios Baco, el dios del placer, de la fiesta. Esta es la plaza de Asís hasta el día de hoy, la central, donde era territorio principalmente de los burgueses y de todo el pueblo llano. Ahí es donde Francisco de Asís participaba de todo lo que lo describen los geógrafos que es Delano, importante, y los tres compañeros que se considera una de las memorias posibles, de las primeras memorias de Francisco de Asís que después serán plasmadas ya más adelante a mediados del siglo XIII. Entonces, de hecho, la de los tres compañeros es la que yo les he enviado, se les ha enviado por correo para que la tengan a PDF. Bueno, este es parte de la vida de Francisco de Asís. Importante tenerlo, ver toda esa dinámica, el comerciante experto en modas, ¿verdad? Acordémonos que ha estudiado para eso, lo básico, se mueve con artesanos y comerciantes, es mundo de fiesta el que le rodea, está la construcción de casas en ese momento, después recordaremos lo del tema de construye mi iglesia, no es algo que sale así nomás, está el tiempo de reconstrucción, porque hay capital, pues hay dinero moviéndose, que lo están moviendo los burgueses, y eso hace que haya por tanto construcción. Y sabemos que Francisco va a tener sueños y ambiciones, ¿verdad? Un poco los grandes cambios que se están dando a nivel de resumen, así, cambios demográficos y económicos, ¿verdad? Resurgen las ciudades, aparecen nuevas clases sociales, los mercaderes, en ellas se desarrolla la economía monetaria, se presenta un nuevo tipo de gobierno, la comuna, que es lo que hablamos, una incipiente democracia, muestra unas nuevas relaciones sociales de libertad e igualdad,
y el dinero es fuente de poder, pero igual generando desigualdad. No trae nada de igualdad en este momento el dinero. En 1202, estamos avanzando, sucede en Francisco el encuentro con la guerra, la violencia y la cárcel. En el momento que estamos en la guerra mundial, que sabemos y repercute a nivel mundial, retomamos esto de la guerra. La guerra entre Perusa y Asís. En la batalla de Colestrada, Francisco es hecho prisionero y llevado a Perú. Y aquí va a ser importantísimo tener en cuenta este momento de Francisco, que él va a vivir dentro de su dinámica, que ya es hijo de un mercader importante desde la fina, y él pasará en la cárcel. Guerra, cárcel, enfermedad, por tanto una crisis que le va a mover a él. Los hagiógrafos describen que él hasta leía el Evangelio, todo eso. Es una parte que así Celano, ayudando un poco a la dinámica de presentarlo ya con una tendencia de trabajo de la geógrafa. Y de ahí tenemos a un año de encuentro consigo mismo, le llamaríamos en 1203, ¿por qué? Porque Francisco, al ser liberado del cautiverio, regresa a Asís. Y al regresar a Asís, él viene muy tocado internamente. La miseria lo ha tocado cuando él no viene de estar en, no viene de compartir una celda, o una casa con, con una nueva estructura de, no de la nobleza, pero sí de los ricos emergentes, ¿ya? Y la soledad y verdad de sí mismo empiezan a moverse en él. Todo eso empieza a darse. Chico, en esta experiencia, empieza a tener una visión diferente. Y en 1204 hay un encuentro de Francisco con la enfermedad, la fragilidad y la soledad. Eso no hay que perderlo de vista. Por tanto, desde 1203 a 1204 es posiblemente la dinámica que va a tener Francisco. El hijo del mercader más importante, de lo más importante, no el más importante. Y la geografía de Celano lo presenta 1205, siguen los encuentros, diríamos, con sus sueños, sus deseos y con Carlos, parte de él, hice de la personalidad de Francisco. Francisco, a los 23 años, parte para la Puya enrolado en el ejército de un mercenario que defiende al Papa. Tenemos los contextos que ya vamos a ver parte de ellos, cómo se mueve, cómo se está moviendo todo esto en la época de Francisco. Para Francisco ya sabemos, por las geografías, que él quiere avanzar en su estatus jerárquico, no en el poder económico, entre el cual tiene ya en cantidad, por ser parte del nuevo gremio comercial, del hijo de los poderosos a nivel económico, sino para el estatus y el reconocimiento. Entonces en Espoleto tiene el sueño que da otro rumbo a su vida. ¿A quién quiere servir? ¿Al Señor o al siervo? Y entendemos el siervo porque se acuerdan que él a los 14 años hizo un pacto para ser siervo de los señores feudales que gobiernan los 20 y de la Roca. Luego hay una revuelta en 1198 y esa hace los cambios y expulsan a los nobles, a las familias nobles, y ellos toman. Pero todo esto se mueve, es el contexto social político de Francisco, militar. ¿A quién quiere servir? ¿Al Señor o al siervo? Él va a reaccionar y al Señor, evidentemente, porque tiene la idea de servir al feudalismo. Él ha crecido tema feudal. Tiene que, de referencia, un señor. Francisco regresa a su casa después de este sueño y despojándose de la armadura de guerrero caballero, como así del caballo también. Aunque así lo van a dibujar de esta manera como sale ahí, porque está a un lado de la basílica,
¿verdad? Como que él viene perdedor con su caballo. El encuentro con el Pantócrato simboliza el Dios del universo, es este. Al bajar Francisco, y esta es una reflexión, un estudio territorial, diríamos hoy, que ha hecho, y geográfico, que ha hecho Niklaus, sobre que al venir Francisco de regreso, va a encontrarse en el Valle de Spoleto con esta misma catedral que está hasta el día de hoy. Y en ella está el icono, y volvemos a que los iconos son muy importantes, de Jesús Pantocrator, que es la figura del Jesús que enseña, que está en un trono, que tiene una potestad, un estamento, y desde ahí gobierna, que es la figura no solo del maestro, porque no fue el estilo de Jesús de ser maestro así, sino de la figura del poder ya jerárquico, tanto político como religioso, el cual se le transmite a Jesús. Por eso la figura histórica del pastor, que Francisco es la que va a ver, es con la que se ha encontrado siempre, es la más común que él ha visto. Eso los iconos son muy importantes, las pinturas, las imágenes que se hacen de la representación de Jesús, de María, de Dios mismo, la de la Trinidad, por ejemplo, el viejito, el joven y la paloma, una tiempos de herejía creo que tendrían que dar todas esas imágenes, ¿ya? Pero son aquel esfuerzo de los artistas de acercarse y a la vez de quien paga el artista, porque es quien paga el que dice cómo quiere la obra. Bueno, en 1205, un encuentro con la oración, el silencio y la soledad continúa. Se acuerda que hay dos momentos, el primero cuando pasa preso y este que viene de regreso, de la segunda intento que, pues, por el sueño se va a retornar. Como un lugar privilegiado de encuentro contigo serán los bosques, las cuevas y las ermitas. Esto es importante en todo el paquete de nosotros hoy, para venirnos hoy, ¿verdad? Al presente, pues buscamos casas de retiro, tenemos estructuras, nos parece cada vez mejores las estructuras o las mejoramos cada vez más. Poco los franciscanos y franciscanas vamos a los bosques, al encuentro, a lugares apartados, a esos espacios donde no por volver a lo arcaico, sino en el sentido de que era la creación y la naturaleza la que sanaba Francisco. El encuentro con los pobres, con la pobreza, Francisco mendiga cuando va a una peregrinación camino a Roma. Esto lo explica bien los tres compañeros, y él va a Roma y quiere ser un mendigo, quiere experimentarlo, y entonces empieza todo ese proceso que nosotros cuando explicamos los procesos vocacionales, muy rápidamente hablamos de que Francisco está en un proceso vocacional. ¿Vocacional de qué? Es la pregunta, ¿no? ¿De qué vocación? Una pregunta abierta. 1205, 1206, el encuentro con el leproso, el beso del leproso. Lo que era amargo se volvió dulzura de alma y cuerpo. Esto quedó testificado en el testamento. El testamento, cuando lo estudiemos, van a ver lo importante que es para Francisco y para nosotros que interpretamos a Francisco. Queremos ver. Y ahí quedó marcado ese encuentro humano y profundo, con una reflexión ya en el testamento que va a tener que ver con la espiritualidad. Ahí sí. Pero la lectura que va a hacer de ese momento, ¿cómo fue ese momento? Es de pensar que de lo amargo pasara a la dulzura. Algo cambió. Hubo una metanoia en él, mentalidad, cuerpo, espíritu. 1206 está el encuentro con el crucifijo de San Damián. Le encomienda que repare su iglesia. Se acuerda que hay un contexto de que se están reparando las iglesias, se está hablando, se están construyendo nuevas casas, son más que las iglesias. Ese es el espíritu que hay en así.
porque hay un nuevo gremio que maneja dinero, y entonces va a mejorar sus casas. Hay nuevas construcciones. En Francisco, la experiencia de una nueva construcción es Francisco, la iglesia, el Cristo de los pobres, el Cristo de la ruina, el Cristo marginal. Y la búsqueda de en esa búsqueda de Francisco, o alto y glorioso, ese deseo profundo, ser iluminado y de caminar una fe en la esperanza, con los sentidos puestos en esta búsqueda. Pero aquí empieza a cambiar el imaginario de Francisco. Esta es una figura de Giotto, así, vemos el cuadro. Francisco está en medio con su traje de color, con su túnica de color, porque todavía es el hijo del mercader, y a la vez está frente a una ermita, o entre la ermita en ruinas, el Cristo pobre, destruido, que se ubica en los pobres, una zona periférica, y Francisco que todavía no se incluye totalmente. Eso es lo que presenta Giotto en este fresco. Es importante la comprensión de esto. Y Klaus hace esta reflexión teológica. En Francisco se mueve o se da esta dinámica humana y de espiritualidad. Francisco se encontró grosso, encuentro plenamente humano y a la vez encuentro con la miseria de él, el abrazo que es humano, está cargado de toda la y a la vez una experiencia mística que lo remite al Cristo de San, a ese rostro que ya no es el Dios Pantocrátor, el Cristo que está sentado en el trono, que desde ahí gobierna, no, es el Cristo marginal. El rostro, que es la época que empiezan a pintar un poco los rostros más humanos, y es esta figura en la que va a tener presente, va a surgir, va a estarse dando en Francisco. En relación, aquí hay una experiencia que se va a unir, se va a integrar, hay un desaprender o hay una ruptura con el Cristo de Pantocrátor y hay una nueva experiencia con el de San Damián. El encuentro con el conflicto y la tensión familiar, la madre y padre, lo sabemos, esta tensión que va a haber en este tiempo, el compañero la presenta, ¿ya? Y está también el encuentro con la desnudez, el despojo, toda la experiencia que va a vivir Francisco en los tribunales. Esta experiencia que va a tener Francisco con los tribunales, después con el obispo y de ahí en la plaza delante de su padre, esta experiencia es profunda. Giotto nuevamente, la pintura de él que expresa este momento que va a vivir. De despojo, un momento de ruptura con el sistema económico y político que le da el lugar burgués y el de su padre, que es el gran comerciante de tela fina. Su experiencia de ser acogido por una iglesia medieval, imperial, que la cual él no va a optar con ese modelo, que después de esto él va a vivir en un monasterio y después va a seguir su camino personal. Ese conflicto con el padre y de qué lado se queda Francisco, cuál es su experiencia en este momento de después entra con experiencia de ser acogido por el obispo, pero comienza su vida de penitencia. Aquí sí hay plantearse una búsqueda de Francisco, que viene preparándose en todo su proceso existencial. Y él pasa un tiempo en la abadía benedictina como cocinero, sirviente, luego deja ese lugar, en libertad busca rumbos inéditos, más carismáticos,
Se traslada a Gubbio, donde permanece unos meses sirviendo a los leprosos. Recuerde que va a ser significativo el servicio a los leprosos después para Francisco y su seguimiento. Regresa así, se hospeda en San Damián, viste el hábito de ermitaño, todo eso va a vivir Francisco, ¿ya? Todo eso lo va a estar viviendo. Y por eso la experiencia de Francisco es en una ruptura del dios Pantocrato, el de Vestato, al dios de los pobres de San Damián, a la ternura del Jesús en esa iglesia que hay que estar en ruinas. Y aquí se va a dar el encuentro con el pueblo sencillo, con el pueblo pobre, la restauración de ermitas, de San Damián, de San Pedro, de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula. Vamos a ver aquí ahorita es todas estas ermitas que según presentado por Niclaus y otros historiadores, esto lo va a trabajar, Francisco va a estar en esta experiencia de restaurar las capillas, todas están fuera de así, todas están en la periferia, en el campo diríamos, hoy fácil, pero están en las afueras del muro que protege la ciudad, tanto a los burgueses como a los nobles. Y ahí es donde se da esta experiencia, también va teniendo un lugar geográfico en Francisco. Y aquí el encuentro, hablaríamos del encuentro con el Evangelio, la vocación misionera, si quisiéramos usar esa palabra, ¿verdad? Posible en las fiestas de San Mateo, Francisco escucha el Evangelio del envío de los discípulos a la misión. En este texto descubre su vocación evangélica y apostólica. Acordémonos que él lleva una vida ermitaña, una vida apartada, orante, y tiene esta experiencia con el encuentro del Evangelio, contemplar a Jesús en aquellas cerquitas que está reconstruyendo, contemplar a Jesús en esta experiencia propia. En la primavera, Francisco aparece como predicador por los caminos y viviendo con los pobres. Vestía como los mendigos y campesinos, traje de lana sin teñir, o sea, sin color, y rústico. Yo ya decía anteriormente que hoy el hábito es un símbolo religioso, en este momento no. De ermitaño, penitente, pasa a llevar un traje, como el de los mendigos y campesinos. Acordamos de aquel triángulo del estatuto que no tiene color, sin teñir, rústico. Este es lo que lo define. Tiene una forma de capucha, tiene la cuerda, pero es el traje que va a llevar para hacer su vida evangélica y apostólica. Esta es la raíz de lo que hoy llamamos el hábito franciscano de los frailes. Bueno, y aquí empiezan los primeros hermanos, y aquí vamos a dejar la primera parte para compartir este recorrido bastante largo, simplemente, que nos tiene que explicar. Entonces, comentarios, preguntas, reflexiones que quieran hacer de este recorrido tanto rápido, pero contextualizado de Francisco. Enciende su micrófono, intervienes, pide la palabra, igual se le ve aquí también una manita que está ahí. Fray, yo tengo una pregunta. Usted decía que Francisco va a la escuela, que es la Catedral de San Jorge. En el tiempo de San Francisco, la educación era
¿estaba en las manos de la iglesia? Esa es mi pregunta. Sí, gracias por la pregunta. La escolástica está llevada en los templos, lo llevan los canónicos, ya vamos a ver eso rápidamente, y la universidad, que también en parte tiene relación con la iglesia, por los lugares y los primeros que tienen la posibilidad de hacer ese estudio, diríamos, curricular hoy, de la literatura, la gramática, la lógica, el cálculo y el latín. En esa base se podría estudiar en esa época, que sí, casi sigue siendo la materia introductoria para cualquier licenciatura, curiosamente, porque esta era la base para el estudio universitario, y eso lo se adquiría a nivel de iglesia. Se aporta en la Edad Media, en este momento, el espacio escolástico. Gracias, Fray. Inquietud, impresión, mucho en poco. Trae un comentario o pregunta. Ahí en la diapositiva usted mencionó de que Francisco trabajó o estaba en un servicio militar con un mercenario y que este mercenario cuidaba al Papa o estaba a favor del Papa. Quiere decir que en las cruzadas, bueno, en todo esto, la iglesia se valió de gente no cristiana, de gente que no importaba por qué medios, pero la iglesia iba a ganar y sin importar si mataba, asesinaba, violaba y todo eso, ¿verdad? Porque la palabra mercenario a mí se me viene pues una persona mala, a la cual yo le voy a tener miedo si me la encuentro, ¿verdad? Y ahora en ese tiempo quiere decir que la iglesia pues con tal de mantener el poder a cargo, esa disputa que había del poder entre la iglesia y el gobierno, pues se valieron de este tipo de personas. Y Francisco anduvo con ellos. Gracias a Dios, pues Francisco tuvo este encuentro y ese cambio, porque si no, pues a saber qué historia tendríamos ahorita. Solamente para eso. Gracias, Patricia. Bueno, ponemos un tema muy buenísimo para la reflexión. Estamos hoy en un contexto cercano a nivel mundial, ¿verdad? Y surgen otras preguntas o inquietudes que ya vamos a todavía abordar un poco más el contexto. Todavía hay algo de entrada al contexto que es tan importante porque hoy entendemos un paz y bien, no es así como lo damos nosotros de ligero. El tema de la paz en Francisco va a tener una discusión grande porque viene de la guerra, viene de la violencia. Y la palabra mercenario la usó un historiador, historiadores, y en otros escritos sale de que él participó en esta segunda, que se alió al segundo ejército en una cruzada que era a favor del Papa porque era contra las herejías. Pero cuando hacen las investigaciones un poco más de quién decía esto, no son personajes de iglesia, como personas que dedican a la guerra en ese tiempo era una posibilidad. Tener que coordinar un ejército, creo que lo hemos visto en algunas películas de nuevo que reflejan combates de esta época, y es quién lo va a dirigir. Pues Francisco iba por la intención posible del Papa, pero con sus intereses, que sus intereses también eran los de él, subir de estatus en la pirámide a la nobleza siendo caballero, además de tener poder económico ya con su padre. Entonces ese contexto está en Francisco. ¿Qué lo cambia? Una preguntota, Dios, uno a otros, en el sentido de que Francisco
lo va a sanar esos espacios de soledad, de silencio, esa búsqueda, después serán los pobres. Todo ese camino de Francisco, como digo, muchas veces lo hemos hecho vocacional y así como que fue a las convivencias esas que hacemos, la vida religiosa, todo fue tú y ya. Pues una experiencia existencial en alguien que no para nada lleva el camino de lo que hoy llamamos el hermano Francisco. Entonces, hay que poner atención, así lo has hecho ver, también hay que hacerse esas preguntas en relación a Francisco, porque esas nos dirán de su espiritualidad, del proceso posible que nos lleve. En estos contextos, eso es importante el contexto. Ahí tengo un comentario, también una pregunta. Me llama mucha atención sobre el cambio que ha sido en la vida de Francisco de Asís. Podemos ver cómo no es un cambio inmediato, sino un cambio que va desde una experiencia de madurez, un largo proceso. Es yo que lo que me llama mucho la atención es el rompimiento que ha sido dentro de ese cambio, de cambiar de Cristo Pantocrator, con una imagen, una visión política de la época de la nobleza, al encuentro con el Cristo pobre, que le mando como a salir en la periferia. En este momento, has dicho que Francisco en su vida de penitencia, penitente, ha intentado como llevar otra vida, pero no captó bien este momento. Si no se puede, si puede decir algo acerca. Sí, bueno, podemos, recordando el momento último de ruptura del proceso, es cuando se desnuda en la plaza. Ahí rompe totalmente con toda la figura, con todo el sistema familiar, que es sistema económico, comercial, y además perteneciente a una familia, ya el rico de los burgueses, ¿verdad? Del momento, por ser un hijo del comerciante de Telafe. Y él participaba en todo ese sistema mental. Dámonos en eso de Francisco. Si uno lee la geografía de Celano, que esa es la importante, leerla del primer Celano, y la de los tres compañeros, lo van presentando también en la dinámica de santo y pecador, por usar esa figura estructural de las geografías. Pero sacándolo de ese estilo, que nos van presentando es toda la situación que vive Francisco a nivel existencial. Y lo que va a cambiar su imaginario de Dios, su teología, su comprensión de la iglesia, su sensibilidad totalmente de opciones, búsquedas. Y eso se va determinando y se va moviendo. ¿Para dónde? Y esas son las inquietudes, pero hay dos guerras a las que participa, dos momentos de violencia, y en uno estuvo un año preso. Todo eso se va sumando en un ser humano que no lo deja pasar. Eso es lo que está. No lo deja pasar. Le es importante. Entonces, todo este momento, y cuando ya se desnuda, tampoco optó quedándose con el obispo, que hubiera sido asumir el modelo, pudo haber sido para comenzar una vida como canónico, una opción, clérigo canónico, o como monje. Y cuando él va a los benedictinos, que lo acoge el monasterio benedictino, es cocinero o trabaja en la cocina o se dedica a la servidumbre. Eso es lo que se tiene de esa experiencia. Y ahí pudo haberse
haber optado por la vida monacal, que es lo que vamos a ver un poquito adelante. Vamos a avanzar para ese contexto de la reforma eclesial que se está dando en la época. Parece que vamos avanzando en ese sentido. Aquí aparecen los primeros compañeros. Francisco ha hecho ese camino, vemos algunos de ellos, pero yo les pongo las citas aquí, después llegará este documento, porque ustedes van a tener o ya tienen las geografías de Francisco de Asís. Entonces es bueno leerlas, porque ahí van presentando toda esta dinámica. Así se vuelve hostil para los nuevos penitentes, para los nuevos seguidores de Francisco, esa nueva fraternidad. Se les unen muchos compañeros. Y Francisco y los hermanos se van a predicar por los caminos y los pueblos de dos en dos. Es la dinámica que Francisco va a usar. Estamos en un contexto de nuevas órdenes religiosas que pretendían un entorno a la regla original de San Benito. Ese es el contexto que hay. Entre las nuevas órdenes están las cartujas, ya la fundó San Benito 84, que buscaba recuperar un estilo de eremitismo primitivo. Recuerden los ermitaños, los eremitas del siglo V de la Iglesia. La orden del Cister, fundada en 1098, fundada por San Bernardo en el siglo XII, ya es de la época de Francisco, dio el éxito económico a la reforma espiritual. Vea, mantuvo cercano al éxito económico que ya tenían los monasterios con una reforma espiritual. O sea que aquí había un modelo cambiante también como posibilidad para Francisco. El desarrollo del movimiento canonical, que ya lo hemos hablado, los canónicos, que eran clérigos, hoy diríamos, no es una comparación, pero, o sea, es muy rápida la comparación si yo digo que hoy son los diocesanos, pero no, es porque estos viven en comunidad alrededor de la catedral o en parroquia. Sobre todo en el mundo urbano, ¿verdad? No, estableció un nuevo equilibrio entre la vida activa y la contemplativa, entre la cura de almas, que es el ejercicio del misterio del sacramento, y la vida comunitaria. Esto es lo novedoso que presentó el movimiento canonical, por eso digo, no es lo diocesano de hoy, ¿verdad? Porque un énfasis en la vida canonical es la comunidad. La comunidad en la dinámica también del servicio apostólico, pero en la lógica de cura de almas, porque son curas, o sea, son encargados de lo que en ese momento no se puede decir una vida sacramental como tal, porque no estaba definida, después ya en Trento en 1500. Pero es esa dinámica que en la época se puede hablar entre lo activo y lo contemplativo. Y lo contemplativo es porque llevaban el ritmo de las horas canónicas de oración que están todavía en el librito de la liturgia de las horas, que eso es de lo monacal. Aquí hay algunos monasterios, ¿verdad? Para darnos cuenta que tuvo presente Francisco de Asís. Este es un dibujo de un monasterio benedictino antiguo, que esto era el ofrecimiento, esto era una posible opción. Por eso yo dejo la interrogante de decir, Francisco empezó a desarrollar su vocación ¿a qué? Su llamado ¿a qué? Déjalo abierto, porque no es que era su vocación a ser monje, su vocación a ser un canónico, su vocación a ser uno del grupo de las cruzadas, que era otro tipo de religioso. No, es más abierto, más la experiencia es muy abierta y creo que por eso hasta el día de hoy participamos de esta experiencia humana y espiritual. Hacia el año 1200, ciertos medios laicos reivindicaban a la Iglesia el acceso directo a las Escrituras. Vea este movimiento que hay desde 1200, que será lo que concretará Lutero, el acceso del pueblo a la Escritura, lo que vamos a tener los católicos hasta el Concilio Vaticano II. La Biblia es nuestra ley. Sin el obstáculo del latín y la mediación del clero. Pero una tensión que venía desde 1200. El derecho al ministerio
ministerio de la predicación, pedía el movimiento laical, todo este movimiento laical en general, la práctica de la vida evangélica en la vida cotidiana, era la búsqueda de una nueva espiritualidad, no solo la monacal, en la profesión y en el estado laical. Yo así, ¿verdad? Las profesiones que había, acordémoslo, los comerciantes, los mercaderes, esa es una profesión que se va haciendo en el artesano. Y finalmente la aspiración a la igualdad de sexos que profesaban algunos grupos de penitentes, que no era mixto. Igualdad, bueno, oye, veámosle toda lo que hay, que que está del enfoque de género que se está llamando hoy, desde la perspectiva de derechos humanos y de la integración civil. Entonces aquí está, este es el movimiento que hay. Yo puse este dibujo simpático del sínodo, esto de construye la iglesia y lo han hecho, el sínodo anda rebotando mucho esto. Y al otro lado está una pintura que refleja a Francisco así en las plazas o a cualquier laico penitente que hablaba. Y eso era lo que estaban pidiendo, que se pudiera hablar en las plazas el evangelio. Aquí, como digo, en el presente, sinodalmente, a nivel sinodal, pues hoy podemos hacer muchas cosas y ponerlo de colores, pero esto era una tensión de reforma en fin. Desde los inicios del siglo XI, que acabamos de ver, hay algunos que quisieron vivir el modo apostólico, recorriendo caminos y anunciando el mensaje de Jesús, teniendo muchos seguidores entre hombres y mujeres, viviendo pobres con los pobres, que esto no es directamente novedoso de Francisco. Unos fundadores de estos movimientos laicales religiosos fueron los considerados herejes después, como los pobres de Cristo en León, los Muriati también. En este contexto se desarrolla la Inquisición, la que es importante tenerla presente, que no vamos a desarrollar ni hablar de ella, que llegó a incluso su práctica aquí en América Latina, cuando los españoles la sigue practicando. Pero ya era más una estructura de tortura y a nivel bélico. Y entre eso está el término de cacería de brujas que la iglesia la va a tomar contra las mujeres, principalmente las que desarrollaban la ciencia. Las cruzadas, que fueron 8, fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los. Se les llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en su pecho. Se realizaron en total 8 cruzadas en 1900. Francisco participa en el contexto de la quinta cruzada. También les hicieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Hoy la pregunta de Patricia es que por qué Francisco fue un mercenario. ¿Por qué? Porque era mercenario. Ya a nivel ya dedicado a la acción bélica, ¿qué era el objetivo? En nombre de Dios, sí, pero el objetivo no era ámense unos a otros, no eran amen a su enemigo y recen por ellos, que es la propuesta evangélica. Era llegar también en este momento a grandes negocios y ellos cada vez adquirían más poder como mercaderes por los botines que les quedaban y banqueros porque ellos hacían préstamos, manejaban poder económico, manejaban los bienes de los que iban en peregrinación. Muchos de ellos morían, se quedaban con los bienes. Está la película Cruzada, que es recomendable para que la vean. Así. Esta es la figura, ¿verdad? Una de las más significativas, pero como digo, recomiendo esa cruzada. 1209 inicia una cruzada contra los herejes albigenses, donde el Papa Francisco quiso erradicar a los cátaros y valdenses en una guerra cruel en violencia. 1209 que duró de 1209 a 1220.
vean el Papa Inocencio, pero que va a ser cuando Francisco hace escribir la forma de vida, que no la conocemos, la forma de vida, o regla que el Señor le había inspirado, que la conoceremos hasta la regla novulada. En la primavera viaja a Roma con sus 11 compañeros de la geografía y el Papa Inocencio III, el mismo que había piedra cruzada contra herejes, les aprueba verbalmente su género. Y aquí hay mucho que hablar, pero no vamos a hacer hoy, sobre cómo fue este encuentro. Sin embargo, tiene cuestiones que en Giotto va a ser significativas, como este fresco. O sea, vean los colores de entrada, vean el porte. O sea, Giotto no perdona, estamos en la época, hace resaltar bien la eclesiología que está de fondo. Los menores, estos cafecitos, ¿ya? Ahí, ante el gran poder de Inocencio III, uno de los mayores en la reforma gregoriana. Entonces hay que tener presente, antes de que ofrecieron a Francisco ser conventual o eremítica, o la vida eremítica. Esto hay que tenerlo presente también para los hermanos. Es el mismo ofrecimiento. Eran dos formas de vida oficiales, o la canónica, pero para la canónica había que ser pura, ¿verdad? Y resaltaba la vida comunitaria. Sí, ya, pero para Francisco lleva otra ruta. Al Papa le va a llamar la atención esta manera de vivir de Francisco que resaltan en los tres compañeros 51. Y años más tarde, el testimonio del sueño de Francisco también lo recogen los tres compañeros, que Inocencio III va a tener que un pobrecito sostiene la iglesia de Letrán. Esto lo pintó nuevamente fresco, pone así, un pobrecito mendigo está sosteniendo la iglesia de la basílica. En 1210, dice que vamos en proceso de 2010, ¿no? 1210, ahí puse 2010, en 1210, se da el hecho de la firma de la paz en Asís. La fraternidad al regresar a Roma permanecen en Ribotorto, llevan vida fraterna en minoridad, sencillez y abierta. Aquí vuelven los nobles y esto ya empiezan a compartir ya la vida en Asís. Bueno, quiero hablar un poco, citar a Clara, ¿verdad? Ya que estamos por finalizar. Ahí estamos, para mí es una mujer noble, desafiante y libre, así la van a presentar, nace en 1993, que hablamos que es de las familias nobles, a los 18 años que se escapa, y Clara huye del matrimonio, que a la vez vende su dote, dinero lo da a los pobres. Clara huye de su familia, que es la ruptura con el sistema patriarcal que le impide a casarse. Los frailes llevan a Clara a la porciúncula y se hace la ceremonia y es un rito hecho por dos laicos. Francisco, aunque el Papa le dijo que le aprobaba la forma de vida, no es instituida ninguna orden en eso. Entonces son dos laicos, dos del movimiento laical de la época, como había, uno que le corta el cabello y eso simboliza la consagración. Lo llevan a Clara, después la van a llevar al Angelo de Panzo y después de estar en un monasterio benedictino, va a estar en esta capilla, Angelo de Panzo, y de ahí va a San Damián, donde va a permanecer hasta su muerte en San Damián. Ya vivieron en esta parte de este lado derecho. Para muchos, cuando veamos lo de Santa Clara, pues hay que recordarle que ella, por ningún lado se tiene un dato de que haya vivido en un monasterio y que haya tenido clausura en los términos canónicos de la época. Es una casa unida a Asís, también está a la par de Asís, donde el pueblo sencillo y de paso llega, donde los pobres llegan a ver a las hermanas pobres o menores. Ahí está San Damián y los frailes menores están en la porción, como estaba Francisco. Este es el origen de lo que después llamará Jacobo de Vitri de hermano. Resalto de 1216 que
Francisco le pide a Honorio III la indulgencia de la porciúncula, porque estamos hablando del lugar, de qué lugar está pidiendo y en qué lugar está pidiendo una indulgencia, y esto hay que hablarlo y reflexionarlo bastante, porque para muchos pues es una expresión inaudita, inédita en la práctica de la misericordia de la Edad Media. No cabe en la eclesiología de la Edad Media esta propuesta de Francisco. Aquí hay un debate abierto. Jacobo de Vitri va a ser un obispo que en su viaje conoce a los, el obispo de Acre, conoce a los hermanos y los describe así. Una carta oficial. Este es, diríamos, el primer escrito que nos va a llamar a los frailes, hermanos menores, y a ellas, hermanas menores. Así, así lo va a expresar Jacobo de Vitri. Como viven mujer, los con hombres, de vida evangélica cercana a los pobres y parece, por tanto, no monasterios. La reforma gregoriana de eso marcó que el enriquecimiento de las nuevas órdenes, sobre todo las cister, que se recuerdan esto, la explotación de los conversos, el estancamiento rural que ya no avanzará, que también se cayó la estructura feudal, el mismo fruto del derecho canónico omnipresente. O sea, todo se va a comenzar a basar en lo jurídico, realmente en el derecho canónico. Los comienzos de la degeneración burocrática y autocrática del papado y la curia romana, que llegará a muchos niveles y a conocer. Bueno, aquí está cómo sigue la iglesia, con el esquema medieval, y están las estructuras diferentes o espacios, la pintura de todo dependiendo del monarca del papa. Concilio de Letrán del 2015, aquí posiblemente se última la reforma, pero en este posible participó Francisco Santo Domingo. Este concilio determinará algunas cuestiones, la exigencia del noviciado que va a aparecer en las reglas también. Aquí empiezan varios moverse los frailes, ya son miles, de 1213 a 1215. Hay diferentes viajes, diferentes fundaciones, pero el capítulo de 1217 es donde es importante porque se celebra en la porción, el capítulo que en general que organiza la orden en 12 provincias. Sabemos el proceso también de institucionalización. Y en 19 están los mártires, ¿está? El capítulo general se celebra en Pentecostés del 26 de mayo del 19, envía a Marruecos a 5 frailes que serán los protomártires de la orden, cuales hay que hablar bastante y decir bastante en el sentido de reflexión, ¿verdad? En datos históricos hay algunas presencias de este acontecimiento. El encuentro con el sultán, que es celebrado 800 años, pero tiene otra gran trascendencia este hecho. Recordemos que Francisco viene de ser guerrero y de participar en las cruzadas. Y se recopila la regla novulada, está la expresión escrita, también en 1220 Francisco renuncia al ministerio de la autoridad de la fraternidad y orden de esa atención, donde Fray Pedro Catani, hermano laico, es la máxima autoridad o asume el ejercicio que Francisco representaba. En 1221 muere Fray Pedro Catani y asume Fray Elías como vicario de San Francisco, pero él es el que ejerce la autoridad en la orden y se va a producir ya más adelante en 1223 la regla ulada que tendrá intervención del Vaticano, de la general romana, tendrá ya sus aspectos canónicos. Recordemos que estamos en un tiempo en que el derecho canónico ha tomado auge y está definiendo la eclesiología de la Iglesia. En este mismo año, 24 y 25 de diciembre, sucede el misterio de la Encarnación, la celebración de Francisco de Grecia. En 1224, el encuentro de Cristo, el amado,
otra experiencia que Francisco no va a contarla él mismo en el testamento que despierta al morir, que Fray León será el ver en esta cuaresma de oración que hace Francisco, que generó la oración de las alabanzas al Dios Altísimo, una belleza, una profundidad espiritual sobre el misterio de Dios en la vida. 1224-25, encuentro con la debilidad, la enfermedad y la caducidad. Siendo está muy enfermo, hay intervenciones de doctores, el obispo viene, todavía Francisco quiere predicar en los pueblos. 225, encuentro con la alabanza cósmica, el cántico de las criaturas. También hay que señalar las cartas de Francisco que tienen en este contexto cuando lo veamos. Contexto de anunciar el evangelio así, de esta manera, está viviendo Francisco. Y Francisco se somete a varias curaciones. Cosas de eso, y el 26 hace el testamento de Siena creyendo que va a morir, que lo tenemos. También hace la cántico a las hermanas pobres y la pobreza, a las clarisas. Y muere el 3 de octubre a los 44 años. Bastante rápido y mucha información. Vida la que inició David, eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Recomendación total es que tengan, que vean hay un libro que envió David, muy bueno, de Niklaus, totalmente recomendable. Y aparte están las geografías que nos ayudan a comprender y leer mejor los textos, ¿verdad? O acercarnos a Francisco, ya sea por Celano o por los tres compañeros. Yo también les llegará un artículo ya sobre una reflexión de Francisco de Asís y su novedad. Todo eso ayuda a retomar el contexto Francisco Clara en este contexto. ¿Alguna inquietud? Tenemos poco tiempo, pero para cerrar. Mucha comida, poco tiempo, ¿verdad? Bueno, necesita procesarlas, que no les dé indigestión. Cerremos teniendo en cuenta que de Francisco Clara no se puede hablar, no se puede pensar, no podemos asumir su espiritualidad, mucho menos podemos celebrar 800 años, Carlos, en contextos históricos, contextos sociopolíticos, económicos de la época, de torno de dos grupos sociales que dicen mucho, como es la nobleza, los mercaderes, ya serán del Burgo de la orilla de así, que después se usará el término burgueses, ideológicamente ya por el pensamiento marxista, política económica hasta el día de nuestro análisis. Pero en este momento son el nuevo grupo emergente. Confrontación, como vimos, con las estructuras sociales y políticas de la época, y también eso traerá confrontación con la estructura eclesial, que muestra en parte algo de la reforma gregoriana que repercute en Francisco de Asís, que es clara. A ese contexto, éntrenme, como digo, en el libro que les envió David, está muy bien explicado, muy intensamente. Niklaus lo hará. La ventaja de Niklaus es que es historiador, no por la
iglesia, sino por el doctorado en historia, y es un investigador de a pie, es alguien que su investigación, que lo caminando por los lugares de Francisco, qué rutas vieron a Francisco, desde dónde entendía la vida, es algo que todavía no hemos recuperado totalmente. Nosotros decimos San Francisco de Asís, y donde menos pasó Francisco, ya vimos, en Asís. Desde que es Francisco, es en el camino de ser hermano menor, no va a pasar en Asís. Clara sí estará a la par de eso, pero también ahí pasará todo su tiempo hasta que muere. ¿Ves? Diríamos, y ocasión del 8 de marzo, Día de la Mujer, con la primera regla de la historia de la Iglesia, hecha por una mujer para mujeres. Esa es una de las novedades importantes que también hay que estudiar todo el contexto de la mujer en el medioevo, todo el sentido de aporte de Clara de Asís. Entonces, en eso hay que hacernos el esfuerzo. Invito a ubicarnos más en el contexto, a tener algunas, si tuviera algunas inquietudes el otro sábado, las escribe, si le viene, escríbalas, y con Raúl pues iniciamos un poco ese diálogo de algunas inquietudes o planteamientos de los textos de Francisco Clara, que son básicos para después también comprender la escritura. En el chat acabo de subir el libro de Niklaus para quien no lo tiene. En el chat de aquí, Sí, en el chat de ahorita, ese de Zoom. solo lo arrastra a su escritorio la máquina, ¿verdad? Es una posibilidad, no sé cuál otra. Darle clic y él solo se va a descargar, se va a ir a la parte inferior izquierda y luego le da a guardar. Gracias, Raúl, es totalmente recomendable. Pregunta, ¿ese ya lo mandaron por correo electrónico? Ok, para estar segura porque sí recibí el correo electrónico. Sí, ya se mandó al correo. Hermano, solo comunicar, yo no he recibido nada de los diapositivos anteriores, de las anteriores exposiciones, no sé por qué. Y nos pone el correo electrónico, primero se está asegurado que se ha inscrito, eso se ha pasado, puede poner el correo electrónico o enviar al correo electrónico de la escuela. Vamos a verificarlo. Sí, sí estoy inscrito porque me mandaron los datos y todo y el link para entrar, pero no sé por qué no me llega la información. Vuelva a ponernos el correo electrónico porque David nos ha comunicado que hay 3 correos que se rebotan, 3 direcciones de correo. Vuelve a ser el, Ok, hermano, gracias. por favor. Si no, puede escribirme a mi correo raulmendezortiz@gmail.com y yo le estaré respondiendo lo más pronto posible entre hoy, mañana y lunes. Ok, gracias. Está ahí, ¿verdad? Lo están viendo, Raúl Méndez Ortiz, @gmail. Acabo de subir mi correo siempre al chat. Gracias, Raúl. Bien, que nos pase el aturdimiento de que hoy vimos, ya quedará de las reflexiones. Vuelvan, como invito, a retomar todo lo que es clara en el
contexto y eso también va a ayudarnos. Las lecturas que ustedes harán pues, totalmente. Otra formación con segundo año a las 3:30, 4:30, a media hora para que sepan en esta dinámica, la que vamos a esperar también que ustedes estén el otro año, donde ya desarrollamos todo lo que es el pensamiento franciscano y el cariño. Vamos a orar con la oyendo también, o recordando el contexto de la oración, ¿verdad? Aquella de Damián, que habla de discernimiento existencial de búsqueda y el misterio del Dios en algo. Oh alto y glorioso Dios, a las nieblas de la llame perfecta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla su santo será mandamiento. San Francisco Santa Clara, nosotros ruega por quedamos en este espíritu de nuestro buen Dios, que está aquí en nuestra dinámica de misiones, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Paz y bien a todos y a todas. Así bien. Así bien.